Muy bien, vamos a seguir con la clase. En la anterior estuvimos viendo algunos puntos sobre el concepto de iluminación. Y generalmente hablando, cuando se habla bíblicamente o cuando se traduce la palabra iluminar o iluminación en las escrituras, ahí vemos nosotros a lo menos tres diferentes aspectos de la iluminación. En la clase anterior estuvimos viendo de iluminación general, más que todo, como dice Lucas capítulo 11, verso 36, vimos ahí que es donde la persona viene a recibir comunicación de Dios y su estilo de vivir, sus valores, sus pensamientos, viene a darle la capacidad de que cambie de una vida impía a una vida piadosa, de una vida de impureza a una vida de pureza. La consagración entonces viene por medio de la iluminación. Estuvimos también viendo el aspecto histórico de la iluminación, y es aquí donde quiero otra vez, nos quedamos aquí en la última clase, porque hay una cerca conexión entre la iluminación histórica y la revelación. Hemos dicho que cuando hablamos de revelación en la Biblia ya es bastante contexto, es bastante revelación, no es nomás una oración, no es 2 o 3 palabras a que nos referimos. Revelación tiene que ver con algo más completo, más amplio del conocimiento de Dios. Cuando hablamos de iluminación, normalmente en la Biblia es algo pequeño. Y vimos que en el aspecto iluminación histórica, como en el caso de Abimelech, en Génesis capítulo 20, Nabucodonosor, en Daniel capítulo 2, en el caso de Ciro, en Esdras capítulo 1, vimos en Juan 11, 49, el caso de Caifás, los magos, y hay otros ejemplos donde Dios iluminó milagrosamente, ¿verdad? Pero en el aspecto histórico. Pero noten que esta iluminación no es revelación, pero no es revelación en su sentido total. Se le reveló algo a Abimelech, se reveló algo a Daniel, se reveló algo a los magos, se reveló algo a Ciro, pero no es amplio ese conocimiento, fue una porción. Por eso entonces se habla de revelación, pero más en el concepto de iluminación. Iluminación, ya ha habido un evento histórico, ya ha habido o va a haber algo que va a acontecer en el futuro. Tiene que ver con la escritura muchas de las veces cuando se ilumina. Quiere decir que ya hay escritura, ya hay un hecho histórico, y lo que hace Dios es que ilumina para que se interprete ese suceso histórico o esa escritura. Un poquito más adelante vamos a ver ese aspecto milagroso. Por eso cuando Abimelech toma a Sara, ¿se acuerdan ustedes? Entonces él no sabía y Dios habló con él. Entonces Dios le iluminó. Esta ya está casada, ya hay un precedente ahí, que está casada. Él no sabía, se le iluminó, está casada. Entonces es una revelación, pero más que todo es una iluminación milagrosa histórica. En el caso de Nabucodonosor, ese sueño estaba relacionado con el reino de Dios en el futuro. Entonces, ¿qué hace Dios con la mente de Nabucodonosor? Le ilumina lo que ya estaba escrito en las escrituras, que Nabucodonosor no conocía las escrituras, pero Daniel sí, y otros, ¿verdad? Que estaban allí en Babilonia. Entonces, ¿qué hace Dios? Le ilumina para que él entienda que se va a cumplir algo que Dios ha venido trabajando por muchos años. En el caso de Esdras, ¿qué dice Esdras capítulo 1, versículo 1? Dios le reveló, le dio a conocer a quién, a Ciro, estas cosas. Todavía está hablando ahí de un hecho histórico, algo que ya estaba en las escrituras, y todo lo que hace Dios es ¿qué?
iluminarle algo que ya había acontecido o escritura que ya se había profetizado, vamos a decir así. Bueno, Caifás es lo mismo, los magos, hablamos brevemente. Mi pregunta fue, ¿cómo sabían ellos de una estrella? ¿Dónde? Estos magos vienen del oriente, más que todo son lo de hoy en día, el Medio Oriente, allá por Irak, por Irán. ¿Cómo sabían ellos? Allá por Babilonia, en los tiempos de Jesucristo, allá por Babilonia, venían de allá. ¿Cómo conocieron eso? ¿Cómo llegaron? Ya había escritura en el Antiguo Testamento de una estrella, del nacimiento del Salvador. Lo que hace Dios a esta gente, magos, para decirlo así, que les ilumina para conocer que ya hay ¿qué? Un evento histórico escrito, se profetizó y que se va a cumplir en el futuro. ¿Iluminación de qué? De algo ya escrito. Iluminación de un evento histórico. Es la diferencia entonces también de revelación y también esta iluminación. Iluminación es ¿qué? Es breve. Revelación es mucha. Cuando decimos a Pablo se le reveló el Evangelio, pues tenemos cuántas cartas de Pablo. Oye, no es nomás una oración, es revelación. Iluminación es cuando hay un evento o escrituras o la combinación de dos que Dios da una capacidad milagrosa de ese evento histórico que se va a llevar a cabo o que ya se llevó a cabo. Ese es lo que hablamos la última vez en cuanto a iluminación histórica con su aspecto milagroso en estos casos. Ahora, debemos de entender, no sabemos nosotros de Abimelech si él se convirtió. No sabemos de Nabucodonosor, creo yo que Nabucodonosor sí se convirtió, pero no hay suficiente evidencia. No sabemos de Ciro, más que probable, si conozco bien la historia de Ciro, no parece que se convirtió, pero Dios habló con él. En el caso del el sacerdote Caifás en el Nuevo Testamento, no parece por los escritos extrabíblicos que él se convirtió al cristianismo. No sabemos de los magos, no hay suficiente evidencia, pero sí sabemos, hermanos, que Dios en la historia ha usado a gente incrédula, en sentido que no son seguidores fervientes, seguidores practicantes de la religión judía o la religión cristiana. Entonces, sin embargo, Dios usó su poder para revelar o, vamos a decir, iluminar a estas personas ciertas cosas relacionadas con el conocimiento de Dios o con el conocimiento del reino. Finalmente, hay otro aspecto de la revelación, de la iluminación, y aquí es donde nos quedamos, donde ustedes, iluminación de convicción. Todavía estamos hablando, no la puse aquí, pero vamos a añadirla porque es iluminación general, iluminación histórica, y se le va a añadir aquí iluminación de convicción, iluminación de convicción, añadir a estos dos puntos, porque estamos hablando cómo funciona, cómo opera el Espíritu Santo en interpretar, ¿verdad? Ciertas cosas, ciertos eventos, ciertas escrituras de la palabra de Dios. Entonces, cuando hablo de Abimelech, cuando hablo de Ciro, bueno, ¿cómo es que está trabajando ahí el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el que vino a darles. Es palabra de Dios en la mente de ¿quién? De Abimelech y Nabucodonosor. Es el Espíritu Santo de Dios dándoles, ¿verdad? Esa capacidad. Entonces aquí vemos cómo el Espíritu Santo trabaja, ¿verdad? En la interpretación. Cuando Abimelech entendió estas palabras de Dios, ¿qué interpretó de el caso de Sara y Abraham? ¿Qué fue su interpretación de esas palabras de Dios? Inmediatamente él interpretó,
¿Cómo voy a hacer yo esto? Yo no puedo tener la mujer de alguien que ya está casado. Y por eso fue y le dijo esto a Abraham. En el caso de Daniel, vemos la misma cosa. ¿Cómo interpretó Daniel esto? Bueno, ¿basado en qué? En la inspiración, en el trabajo del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu de Dios estaba ¿en quién? En Daniel. ¿Cómo interpretó el sueño entonces de Nabucodonosor? El Espíritu Santo está operando ¿con quién? Con Daniel para interpretar este texto o ese sueño histórico. El Espíritu Santo ayuda a interpretar cuando hablamos milagrosamente, ¿verdad? Pero hay, hermanos, la interpretación de convicción, que es ya muy diferente. Cuando uno usa la convicción nuestra para interpretar, muchas veces está equivocada. Entonces, la iluminación de convicción es una interpretación personal. Oramos a Dios, le pedimos a Dios que nos ayude a entender las Escrituras, pero ese estudiar con oración, con consagración, no es una garantía que lo que yo estudio y veo ahí, mira, qué interesante esto que dice aquí. Y yo estoy bien convencido, ¿verdad? Que es la verdad. No quiere decir que está correcta esa convicción. Las convicciones pueden cambiar. Y lo que va a cambiar las convicciones nuestras equivocadas es que el Espíritu de Dios, de una manera u otra, ahí no tengo yo la respuesta porque no veo al Espíritu Santo. Yo no he hablado con el Espíritu Santo. ¿Cómo me vas a ayudar a mí a entender este texto? ¿Cómo vas a venir a darme a mí la capacidad? Y no me ha explicado. Yo nomás sé que a veces leo una escritura, años después digo, oye, ¿cómo fue que yo interpreté esto de esta manera? Y tengo que cambiar. Si hay una persona que dice que nunca ha cambiado su manera de pensar, bíblicamente hablando, entonces ya sería una persona infalible. Su servidor no es infalible. Tengo que dejar lugar, o para decir, tengo que dejar mi mente ¿qué? Abierta para esa posibilidad que mi convicción fue equivocada, aunque yo con consagración, con oración, una vida piadosa delante de Dios, estaba viviendo, pero no es una garantía, hermanos, que lo que yo aprendo y interpreto sea correcto. Hay un ejemplo bíblico y esto está en Hechos capítulo 18. Conocemos nosotros bien el caso ¿de quién? De Apolos, ¿verdad? Ok. Otra vez, el punto principal aquí, hermanos, no vamos a entrar a la doctrina de bautismo de Juan y bautismo de Cristo. Esa es otra clase. El punto aquí es que alguien interpretó mal. Alguien interpretó mal. No necesariamente creo yo que se le enseñó mal a Apolos. Tal vez más que todo su interpretación fue insuficiente. Posiblemente faltaba más escritura, o faltó 2 clases más para Apolo y no la recibió. Es como muchos de nosotros tomamos una clase y lo que pasa es que faltamos 2 clases y no aprendemos suficiente. No sabemos lo de Apolo. Lo único es que no tenía suficiente capacidad en cuanto al bautismo de Jesucristo. Y en Hechos capítulo 18, en el verso 25, noten ustedes, había sido instruido en el camino del Señor. Ok. ¿Cuántos fueron instruidos en el camino del Señor? Cientos y cientos y cientos y cientos en el primer siglo. ¿Cómo fue que a Apolos le faltó
cierta interpretación en cuanto del bautismo, porque dice, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente del Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Cómo se le puede instruir a alguien, otra vez, el camino del Señor y luego que se diga que solamente conocía el bautismo de Juan? ¿Faltó una clase? ¿O solamente conocía el bautismo de Juan porque no pudo interpretar eso? ¿O no se le enseñó? No sabemos. El punto siguiente, hermanos, es donde la interpretación, esto de convicción entra. Porque dice más adelante, noten ustedes, y verso 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le ¿qué? Expusieron. Ustedes que están estudiando griego en este semestre, hagan un análisis etimológico, un análisis lingüístico de esta palabra. Es exponerla a los elementos. Es como dejarlo allá a ver qué le hace el sol, dejarlo allá a ver qué le hace el frío, exponerlo a ver cómo va a experimentar eso. Bueno, en lo que concierne la palabra de Dios es la luz. Aquila y Priscila le instruyeron, le expusieron, fue expuesto, ¿verdad?, a los elementos, voy a decir, de la luz del camino, la luz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces allí dice que le expusieron más exactamente el camino de Dios. Ok, ¿qué pasa con eso? Ahora, ahí está la convicción vemos la convicción en la mente de Apolos. Aquí está. ¿Bautismo de quién? De Juan. Bautismo de Juan. Vamos a suponer que esa imagen, esa instrucción está aquí en este lado del cerebro, ¿verdad? De la mente. Bautismo de Juan, bautismo de Juan. Y luego, ¿qué hace Aquila y Priscila? Ponen ahí bautismo de Jesucristo. ¿Qué hace entonces la enseñanza? ¿Cómo trabaja allí el Espíritu de Dios ya en Apolos? ¿Cómo trabaja? Pone no en conflicto, sino en comparación. Compara bautismo de Jesús con bautismo de quién? De Juan. Compara. Entonces el Espíritu Santo está tratando, de hermanos, de una de dos cosas. Añadir valor al bautismo de Juan o ver más, como dice aquí, exactamente lo relacionado de el Señor Jesucristo y el bautismo. ¿Cómo se compara el bautismo de Jesucristo y el bautismo de Juan? Entonces, ¿qué está haciendo el Espíritu de Dios a la convicción de Apolos? No lo está poniendo en conflicto. Si yo tengo un valor, una idea, si yo tengo aquí, hermanos, una enseñanza, una imagen, una doctrina, concepto e idea aquí en mi mente, y luego la palabra de Dios me da a mí otra imagen, ese es el Espíritu de Dios trabajando con mi convicción. Y si yo inmediatamente, tajantemente pongo una pared allí, ya no soy de qué? Mente abierta. Dios no puede trabajar con mentes cerradas. Acuérdense de Faraón. Dios quiere, hermanos, que nosotros estemos dispuestos a escuchar, evaluar. No ponerme en conflicto con lo que dice Armando. No, yo no lo acepto. Está bien, tienen ustedes ese derecho. Pero esa es una mente cerrada. El Espíritu Santo quiere que diga, mira, se te está enseñando algo de la Biblia. Evalúa, analiza, ver, comparar esto que se enseña de la palabra de Dios y a ver cómo se compara a las ideas, a las enseñanzas, a los valores que tienes aquí. Y si el Espíritu trabaja con nosotros, con nuestra mente abierta, entonces, ¿qué pasa? Los valores se van a mejorar más bíblicos que más personales. Por eso, hermanos, la convicción es que personal. Es mi convicción.
Lo que va a cambiar mi convicción de lo que tengo de la palabra de Dios es que abra mi mente, evalúe, compare, analice lo que se enseña y si tiene mérito espiritual y no hay otra manera de explicarlo, debo de aceptarlo y seguir más adelante. Eso es lo que se le llama iluminación de convicción. Se ilumina una convicción mejor a la que tenía. La convicción de Apolos indudablemente cambió. Porque otra vez, hermanos, sabemos ya la historia de Apolos. Ok, vamos a entrar, ahora sí, hermanos, quería dejar más tiempo aquí para que veamos estas características de la iluminación y cómo trabaja el Espíritu Santo, ¿verdad? Hemos aprendido, ilumina para que sea más consagrado, trata con lo moral, trata con la vida espiritual, de vivir una vida pura. Iluminación, el Espíritu Santo trabaja también que iluminar eventos históricos, historia, escritura. Y luego vemos, hermanos, que el Espíritu Santo también trabaja con ¿qué? De convencerme a mí de que estoy equivocado. No en lo moral, sino en ¿qué? En las enseñanzas. Y eso lo vemos en Hechos capítulo 18, verso 25. Pero ahora vamos a ver el proceso de iluminación por el Espíritu Santo. Ahora vamos a ver un poquito más profundo cómo trabaja eso. La Biblia habla de diferentes maneras como las personas recibían iluminación de Dios. Cada uno de nosotros, hermanos, creo ya vemos una diferencia entre revelación y la palabra y el concepto de iluminación. Son bastante diferentes y creo que ya se quedó claro eso. Pero vamos a ver aquí enseguida cómo Dios ilumina al individuo con relación a la interpretación de las Escrituras. Estas palabras, bíblicamente, cuando alguien leía las Escrituras, ¿qué estaba pasando aquí? ¿Y cómo estaba trabajando el Espíritu Santo? Yo creo en el Espíritu Santo. Yo no creo que es... no vieron el aire, ¿verdad? Vieron un soplo. Yo sé que se sintió algo allí, porque vi la sensación del aire. No lo veo. Pero yo no creo que el Espíritu Santo es un soplo. Es materia. Yo creo que el Espíritu Santo es una entidad, personalidad, Dios. Bien convencido de eso. Por el hecho que existe el Espíritu Santo, tengo que yo decir cómo trabaja en mi mente. Cómo trabajó en la mente de los apóstoles. Cómo trabajó en la mente de los cristianos del primer siglo. Y si veo yo ese proceso, tal vez ya no únicamente entienda, ¿verdad?, estos diferentes procesos, pero ya también entienda cómo Dios está trabajando conmigo o con ustedes personalmente. Primeramente vamos a ver la iluminación. Noten ustedes, ahí está el monito. Ven ustedes que ese monito está viendo la Biblia. El Espíritu Santo, mientras la persona está viendo, leyendo, estudiando la Biblia, el Espíritu Santo está influyendo su mente. La mente viene en contacto, el Espíritu Santo y lo que uno trae en la mente. Acuérdense, lee uno la palabra de Dios, el Espíritu Santo, ¿verdad?, está influyendo en lo que traigo en la mente. Porque ya leo allí Hechos 18:25 de Apolos y esto y el otro, o leo una escritura, y luego ¿qué? El Espíritu Santo trabaja con esa imagen. Apolos fue instruido. Se pone en contacto, ¿verdad?, con mi espíritu humano. Ahí es donde, cuando yo hablo de espíritu humano, yo estoy hablando que hay creencias, hay valores cognitivas que yo traigo por mucho tiempo, aún desde antes, ¿verdad?, de nacimiento. Ya hay un sistema ahí de ciertos conocimientos. Todo eso se desarrolla por mucho tiempo. ¿Y qué es lo que pasa? Hay un proceso en la Biblia que se llama iluminación milagrosa, como ven ustedes ahí a la derecha de esta diapositiva. Hay
ejemplos bíblicos que a personas se les abrió sobrenaturalmente. Cuando digo sobrenaturalmente, ¿a qué me estoy refiriendo? Cuando digo sobrenaturalmente, ¿cómo? Milagrosamente. A personas se les abrió la mente sobrenaturalmente. Y estamos hablando de iluminación, ¿qué? Milagrosa. Para poder entender ciertas escrituras. Hay un caso, y yo creo que ya, si tienen mis notas, ya lo han visto. Y si no, vamos a verlo en Juan capítulo 20. Me gusta este texto. Cuando enseño Hechos, hablo algo de ello. Pero vamos a ver allí. No estamos viendo del trabajo del Espíritu Santo necesariamente. Estamos viendo aquí el proceso de interpretación con la ayuda del Espíritu Santo. Pero en Juan capítulo 20, en el verso 22, dice ahí la Escritura, y habiendo dicho esto, si ustedes leen el contexto un poquito antes ahí, Jesús está hablando con los apóstoles. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y luego dice, ¿verdad? Y a quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, y a quienes se les retuvieres, les son retenidos. Y lo Tomás, no, pues todavía está ahí de algo de incrédulo, ¿verdad? Pero, ¿qué quiere decir esto? Les sopló, recibir el Espíritu Santo. Habiendo dicho esto, sopló, y recibieron ellos el Espíritu Santo. Porque dicen uno, pues ¿cómo es? Aquí hay una contradicción en la Biblia. Ya cuando alguien dice hay una contradicción en la Biblia, ya está poniendo en conflicto ¿qué? No estamos aquí para poner en conflicto lo que uno estudia de la palabra de Dios. Si yo digo hay un conflicto entre Juan capítulo 20 y Hechos capítulo 2, la palabra de Dios no es para causar conflictos en mi mente. Es para que compare mis valores, creencias que tengo aquí. Yo leo Juan capítulo 20 en el verso 21, ¿verdad? Y 22. ¿Y qué hace allí? Yo debo de comparar. ¿Qué quiere decir esto? Dios ayúdame. En este caso, los apóstoles, hermanos, no necesitan ni orar. Porque ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que pasó aquí? ¿Creen ustedes? Cuando se sopló, es muy diferente ahí, ¿verdad? Cuando hablamos nosotros de Hechos capítulo 2, como digo, no es el estudio aquí. Pero sopló el Espíritu Santo. Si nosotros comparamos una de las reglas, uno de los principios, y se fijan ustedes que de vez en cuando digo yo, uno de los principios, les he dicho ya muchos, ojalá que cada vez que diga yo uno de los principios de la interpretación bíblica es esta. Ya van como 6 o 7, escríbanlos. Otro de los principios bíblicos de la interpretación es hacer una evaluación del evento paralelo, hacer un estudio de textos paralelos. A mí no me gustan textos, también textos, pero aquí más que todo evento. Si estudiamos todo el capítulo 20 y 21 de Juan, en los otros libros, en Mateo, en Lucas y en Marcos, tengo que comparar estos tres. Yo quiero ver este mismo evento que está aconteciendo en el capítulo 20 y en el capítulo 21. Quiero verlo en Mateo, Lucas y Marcos. Y luego comienzo ¿a qué? A evaluar, comparar. ¿Qué diferencias hay? No contradicciones, pero sí diferencias. Porque la experiencia de Marcos y Mateo, Lucas y Juan es diferente, ¿verdad? En las cosas del Señor. Lo que vieron allí, lo que escucharon, ellos lo interpretaron de una manera, pero no se contradice esta diferencia. Es que en un texto puede hablar que Jerusalén fue a Capernaum y enseñó la palabra de Dios. Pero vamos a Lucas o a Marcos o a Juan, dice que Jesús fue a Capernaum y ahí comenzó a enseñarles las bienaventuranzas.
Porque un texto no dice nada de la bienaventuranza, no quiere decir que no aconteció. Es que la experiencia de este escritor, como Dios estaba trabajando con su mente, se le dio que este evento lo describe de esta manera. A este escritor, por su experiencia y cómo Dios le está trabajando con él, le dio que escribiera un poco más. Entonces no es nada raro que en la escritura un escritor por su experiencia tenga menos o tenga más escrito que otro. Así trabaja el Espíritu Santo. No viene a forzar, sino que Dios usa, o el Espíritu Santo usa, ¿qué? La experiencia que pasó en el pasado para recordar. Más adelante vamos a hablar de esto en detalle. Y luego que comienza a escribir. Juan capítulo 20 nos da cierta descripción de ese evento. ¿Qué si yo comparo Lucas capítulo 24? Lucas capítulo 24, notarán ustedes que es el mismo evento. Lucas capítulo 24. Y si yo voy haciendo una deducción, otro principio de la interpretación es hacer deducciones. Es que tomo mucha información y toda esa información la voy, ¿qué? Deduciendo. Quito esto, quito esto, quito esto. Poco a poco voy a llegar de tanta información, voy a llegar, ¿qué? A un punto. De tantos puntos voy a llegar a un punto. Eso se llama deducción. Inducción, otro principio bíblico que vamos a ver más adelante, es cuando yo tengo un punto y quiero saber muchos otros puntos que corroboran, vamos a decir, con ese punto que yo tengo. Más adelante vamos a hablar de esto. Pero en este momento lo que vamos a hacer es que capítulo 20 y 21 de Juan, ahí hay una descripción. Lucas capítulo 24, ahí hay otra descripción del mismo evento. Voy a estar viendo verso por verso, texto por texto. Voy a ver las diferencias, no las contradicciones, para ver realmente qué es lo que está pasando en ese tiempo o en ese evento. En Lucas capítulo 24, noten ustedes versos 44 y 45. Si ustedes van a Juan capítulo 20, hermano, es idéntico el evento, casi hasta... Yo diría hasta la hora, es la misma hora y todo eso. Lo que vemos en Juan 20, 20 al 25 y Lucas capítulo 24, verso 45. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley de Moisés, los profetas y los salmos. ¿Habían estudiado los profetas, la ley de Moisés y los salmos de los apóstoles? Claro que sí. No eran eruditos, pero sí estudiaban desde niños. Se les enseñaba, primero comenzando con la ley y luego después los profetas. Así como lo está describiendo Jesucristo, así se les enseñaba en la sinagoga. Bueno, verso 45. Entonces, ¿qué dice? Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Noten ustedes, hermanos, en la comparación de Juan 20 y de Lucas 24, que en ese evento, estas dos descripciones, hermanos, son lo mismo. Soplar el Espíritu Santo quiere decir abrir el entendimiento milagrosamente para que entiendan la Escritura. ¿Entendían las Escrituras en Lucas 24? En cuanto a Jesucristo, lo que se tiene que cumplir. Habían escuchado, pero no tienen, hermanos, el entendimiento. Es una cosa escuchar mensajes y es otra cosa entenderlas. El valor correcto, exacto, infalible. Esa es otra cosa. Yo puedo escuchar muchos sermones, pero no quiere decir que los entiendo. Lo mismo con Jesucristo. Cuando Él enseñaba hasta a los apóstoles, ¿qué decían después? Los tomaba aparte para explicarles algunas de las parábolas. Es que uno puede escuchar, oír, estudiar
y no quiere decir que entendemos la palabra de Dios. En este caso, los apóstoles, hermanos, tienen algo de conocimiento de estas cosas de Jesucristo, pero no tienen el entendimiento. Por eso dice, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Qué es la diferencia entre entender y comprender? Ya hemos hablado de esto. ¿Qué es la diferencia entre entender y comprender? Entendimiento y comprensión. ¿Qué es la diferencia? Hay una diferencia, porque aquí lo dice. Cuando hablamos, hermanos, de entendimiento, yo puedo decir, ¿verdad?, que tengo conocimiento de algo. Voy a hacerlo así generalmente. O si quiero decir, tengo conocimiento de una doctrina. Pero si no la estoy practicando, si no la estoy enseñando, si no estoy completamente convencido de ella, si me falta más estudio, si yo creo que todavía no es suficiente para yo estar persuadido, entonces me falta comprensión. Comprensión es cuando diga, ahora sí, después de tanto estudio, después de tanta evaluación, de tanta comparación, he llegado, esto es lo que quiere decir. Esa es comprensión. Ya no únicamente lo creo, lo practico, pero también ¿qué? Lo estoy enseñando. Eso es comprender la Escritura. Le faltaba esto a los apóstoles. En el proceso normal, pues yo tengo que estudiar, se lleva mucho tiempo, hermanos. Mucho tiempo para comprender lo que yo entiendo. Se lleva mucho tiempo. Jesucristo, hermanos, quiere darles algo que inmediatamente. Y les abre ¿qué? El entendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que poderosamente, sobrenaturalmente, el Espíritu Santo vino y les dio ¿qué? Esa capacidad de poder interpretar las Escrituras relacionadas con los sufrimientos de Jesucristo y lo que está hablando ahí, ¿verdad? Lo que era necesario que se cumpliera en lo que llamamos nosotros el Antiguo Testamento. Ok, entonces, hermanos, lo entendido no es inspiración o revelación en este caso. Noten ustedes una diferencia. Lo que viene a llegar a este proceso de la comprensión no es una nueva revelación, porque dije que revelación tiene que ver con ¿qué? Comunicación de Dios. ¿Se acuerdan la definición? Otra vez, ¿verdad, Eduardo? La comunicación sobrenatural, milagrosa, que Dios ha impartido por medio del Espíritu Santo a personas escogidas para que se conozca la voluntad de Él. Y todo eso es ¿qué? Nuevo. Nunca se había escuchado. Todos hicieron muy bien en este aspecto en el examen. Tenían esa idea, ¿verdad? Que revelación es algo nuevo. Aquí es algo nuevo. Se les reveló algo a los apóstoles al abrirle el entendimiento. Se les reveló algo nuevo o se les iluminó algo que ya estaba escrito. ¿Ven la diferencia? No están aprendiendo nueva escritura. No se está revelando algo nuevo del Antiguo Testamento. Se le está dando ¿qué? Iluminación, la capacidad de entender milagrosamente los textos del Antiguo Testamento. Entonces no es revelación algo nuevo, es que y la capacidad, iluminación, capacidad de entender algo ya revelado o inspirado, si queremos decirlo así. ¿Ven la diferencia? Por eso me quedé algo de tiempo en la clase anterior y hace unos momentos para ver la diferencia entre revelación entre iluminación. Iluminación, la mayoría de las veces en la Biblia, cuando hablamos su aspecto milagroso, es que se está interpretando ya algo revelado. Ok, vamos a seguir. Noten ustedes, aquí en la pantalla, hay también iluminación
directorial. Iluminación directorial. Pero noten ustedes, la milagrosa ya dijimos que era abrir el entendimiento sobrenatural. Ok, aquí está. Otra vez vemos monito, estamos viendo qué aspecto. Iluminación directorial. La persona lee la palabra de Dios, ya tiene una impresión en su mente, una imagen de las palabras que lee. El Espíritu Santo viene a trabajar con esa impresión, con esa imagen de la palabra de Dios en la mente de la persona y pone, no en conflicto, sino pone en qué? En comparación los creencias, valores cognitivas que tiene uno en cuanto, ¿verdad?, a la palabra de Dios. Entonces, esto se le llama ¿qué? Iluminación directorial. Simplemente, hermanos, quiere decir esto, que es el mantenimiento de la mente libre. Mantenimiento de la mente libre. Vamos a ver aquí, miren. Ahí está. Mantenimiento de la mente limpia, libre para comprender las Escrituras. Tengo ahí Romanos capítulo 8, verso 16 y Efesios capítulo 4, verso 23 y verso 30. No pongan atención si tienen mis notas, estoy cambiando eso ahí en mis notas. Pero el texto correcto, vamos a Romanos 8, porque quiero que veamos un poquito más profundo lo que estamos hablando de aquí. Si yo hago la pregunta, ¿cuántos espíritus tiene el hombre? ¿Cuántos? Ya voy a empezar. ¿Cuántos espíritus tiene el hombre? Uno solo. Bueno, la Biblia dice que tenemos dos. Bueno, el Espíritu Santo y el Espíritu del hombre. ¿Se fijaban en el monito? Estoy hablando del Espíritu Santo y luego Espíritu humano. Si hablamos psicológicamente es la misma cosa. Pero no el Espíritu Santo de Dios, ya en otros aspectos, ¿verdad? Pero el Espíritu humano, hermanos, es el que yo traigo aquí, esos valores, cosas que he aprendido, ese Espíritu humano. Y luego viene el Espíritu de Dios, ahí está otro espíritu que yo tengo como cristiano. Y esos son los que están haciendo ¿qué? Conflicto. Bueno, depende, si yo soy terco, cerrado, va a haber conflicto, pero si yo soy abierto, ¿qué va a haber? Comparación, voy a analizar y voy a beneficiar, ¿verdad?, de eso que aprendo. Es que muchas veces nosotros damos en contra del Espíritu Santo, hermanos, por ser tercos, cerrados y cosas así. Desgraciadamente, no debe de ser así. Bueno, ya en lo personal. Sí, por eso dice que se apaga el Espíritu Santo. Pero vamos a a Romanos capítulo 8, verso 16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio ¿a quién? A nuestro espíritu. Entonces, ¿dónde está el Espíritu de Dios en el cristiano? ¿Está aquí al lado? ¿No está dentro? Ustedes conocen montones de textos, hermanos, que el Espíritu mora en nosotros, y no vamos a entrar aquí. Ustedes ya son estudiantes y van a ser más estudiados. Tenemos dos espíritus, el espíritu del hombre, nuestro espíritu. Dice, el Espíritu Santo mismo da testimonio. Me gusta la palabra testimonio, porque yo estoy hablando de comparar y analizar. Pablo dice, da testimonio. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿Qué quiere hacer el Espíritu Santo? Miren, yo traigo la evidencia directa de Dios. Yo soy testigo de las cosas del conocimiento de Dios. No quiere conflicto, quiere que nosotros aceptemos ¿qué? Ese testimonio que leemos de la palabra de Dios. Entonces este espíritu humano que yo traigo aquí, hermanos, tiene que ver esa evidencia de la palabra de Dios y aceptarla. Y por eso estamos hablando de ¿qué? Iluminación directorial. El Espíritu Santo, por su palabra, cambia el sistema de valores y creencias humanas a aquellas que son espirituales. En la siguiente clase vamos a seguir con este proceso del Espíritu Santo.